Esperemos a que se conecten sus compañeros jóvenes. Vamos, 4. Ya, los que ya han ingresado pongan ahí sus dos apellidos y sus dos nombres y no se olviden de marcar su asistencia en el aula virtual. Yo acá estoy, todavía estoy terminando de organizar. Entonces, ya, recuerden ustedes que la que viene creo que es nuestra última semana de clase, entonces todo lo que son las lecciones tienen que estar hechos y los deberes tienen que estar hechos para poder calificarles. En el caso de ustedes tienen que hacer la lección de la unidad 1, tienen que hacer la lección de la unidad 2, tienen que hacer la lección de la unidad 3, tienen que hacer la lección de la unidad 4 y lo que es la ley de propiedad intelectual que estamos desarrollando, yo creo que eso ya lo dejaríamos para tal vez el segundo parcial, ¿no? Entonces, hasta la unidad 4, todas las que son las actividades deben estar realizadas, ¿verdad? Y el examen sería basado hasta la unidad 4. La unidad 5 la vamos a dejar para después, ¿no? O sea, yo ya voy a comenzar aquí a subir, de hecho ya está ahí la ley de propiedad intelectual. Voy a, de repente, si alcanzo, pongo las actividades de esta semana, pero sería nada más hasta la unidad 4. De todas maneras, son 4 lecciones que tienen que dar y tienen que darla, deberían ustedes tener todo listo hasta esta semana, pero máximo, ¿verdad? Máximo espero cualquier cosa hasta el último domingo. Yo la mañana del domingo comienzo a revisar y comienzo a ver si alguien comienzo a ver las últimas novedades. Ya, entonces, creo que nos habíamos quedado hasta el artículo 126. Vamos a comenzar a partir de ahí.
Ya, listo entonces. Comencemos con el artículo 126. Estamos en la ley de propiedad intelectual. Prácticamente estamos viendo los temas que tienen que ver con patentes, ¿verdad? O sea, ya pasamos lo que es la propiedad intelectual y ahora estamos con los temas de patentes. El artículo 126 dice que se excluye de la patentabilidad expresamente las invenciones cuya explotación comercial deba impedirse necesariamente para proteger el orden público o la moralidad, e inclusive proteger la salud o la vida de las personas o de los animales o preservación de vegetales, ¿verdad? Para evitar daños graves al medio ambiente. Es decir, yo puedo inventar la bomba atómica, pero como eso es perjudicial, entonces no puedo patentar eso de allí porque es peligroso, ¿sí? Entonces estas cosas no están reservadas para la gente común. O si yo invento un veneno que de repente puede dañar la naturaleza, también. Entonces estas cosas no se pueden patentar. B. Métodos de diagnósticos terapéuticos, quirúrgicos para el tratamiento de personas o animales. Entonces yo de repente invento la cura para el cáncer y lo quiero patentar porque solamente yo quiero curar el cáncer y no quiero que nadie más cure el cáncer. Entonces eso que puede servir para la humanidad no puede ser patentado para beneficio de unos pocos, ¿no? Eh, Como por ejemplo el tema de las vacunas. El tema de las vacunas se patentó, pero se hizo una patente abierta, o se está hablando de hacer una patente abierta para que otros laboratorios puedan copiar la fórmula y puedan hacer también vacunas. Bien, C, las plantas y razas animales, así como los procedimientos esenciales biológicos para atención de plantas o animales. Entonces, si yo genero una nueva raza animal o una nueva raza de plantas, ¿verdad? No puedo patentar esto de aquí porque eso es como que sale natural de la naturaleza y es como que yo quiero ser mi dueño de la naturaleza. Entonces, eso no se considera, ¿no? En el literal A se consideran contrarias a la moral y por lo tanto no son patentables. O sea, para ser un poco más claro, ¿verdad? Las cosas que atentan a la moral, los procedimientos de clonación de humanos. Entonces aquí en el Ecuador no podemos clonar humanos. El cuerpo humano y su identidad genética. Entonces tampoco podemos patentar a, no sé, un jugador de fútbol. La utilización de embriones humanos con fines industriales o comerciales. Tampoco podemos hacer uso de eso allí. Pero ojo que no dicen médicos. Los procedimientos para la modificación de identidad genética de animales cuando les causen sufrimiento sin que se obtenga algún beneficio médico sustancial para el ser humano o los animales. Entonces, no podemos jugar con los animales, ¿verdad? Y que estos sufran, a no ser que realmente valga la pena por un beneficio médico en favor de los humanos. Entonces, estas cosas no se pueden patentabilizar. Artículo 127, el derecho de la patente al inventor, ¿no? El derecho a la patente pertenece al inventor. Este derecho es transferible por un acto entre vivos, transmisible por causa de muerte, ¿verdad? Los titulares de la patente podrán ser personas naturales o jurídicas. Si varias personas han inventado conjuntamente, el derecho corresponde en común a todas ellas o a sus causavientes. No se considerará como inventor ni como coinventor a quien se haya limitado a prestar ayuda en la ejecución de la invención sin aportar una actividad inventiva. Es decir, si yo digo, les presto mi casa para que hagan un invento, y yo digo, ya, yo soy coinventor porque les presté mi casa. O si yo les digo, yo les compré la pizza y la cola, así que yo soy coinventor. Entonces, estas personas no son coinventores, ¿no? Yo tengo que haber hecho alguna fórmula química, alguna cosa especial para ganarme ese derecho de coinventor. Si varias personas realizan la misma invención, independientemente una de otras, la patente se considerará aquella que presente en la primera solicitud o que invoque la prioridad de fecha más antigua a su derecho abierto, ¿no? Entonces, a veces hay personas que al mismo tiempo descubren algo, entonces la primera que lo presente, esa es la persona que va a tener el derecho, ¿no? Artículo 128 dice, quien tenga legítimo interés podrá reivindicar y reclamar la calidad de verdadero titular
Ya, quien tenga legítimo interés en reivindicar y reclamar la calidad de verdadero titular de una solicitud de patente ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, o sea, alguien que diga eso es mío, no es del otro, de conformidad con el procedimiento establecido para las oposiciones y ante el juez competente en cualquier momento y hasta 3 años después de conocida la patente. Es decir, si alguien pone algo como su invento y no es de esa persona, entonces yo tengo 3 años para hacer el proceso de reclamar que esa patente es mía. Después de eso, pues ya no puedo reclamar. Artículo 129. El derecho a la patente sobre una invención desarrollada en el cumplimiento de un contrato pertenece al mandante o al empleador, salvo estipulación en contrario. El derecho a la patente sobre una invención desarrollada en cumplimiento de un contrato pertenece al mandante o al empleador, salvo estipulación de lo contrario. Es decir, si ustedes están en relación de dependencia y trabajan para un laboratorio y en el laboratorio descubren la cura para, no sé, para virus, entonces esa invención le pertenece pues a su contratante, no es de ustedes, ¿verdad? Ustedes son los autores, pero no tienen derecho sobre esa obra porque están en relación de dependencia. La misma disposición se aplicará cuando un contrato de trabajo no exija del empleado el ejercicio de una actividad inventiva, si dicho empleado ha efectuado la invención utilizando datos o medios dispuestos a su disposición en razón de su empleo. Es decir, yo no trabajo en hacer inventos, pero estando en la oficina, pues cojo los recursos que están allí e invento algo, entonces esa invención le pertenece al empleador y no al empleado. En todo caso, no inventen nada en sus trabajos porque no le va a pertenecer. En el caso previsto en el inciso anterior, el empleado inventor, tendrá derecho a una remuneración única y equivalente en la que se tenga en cuenta la información y medios brindados por la empresa y aportación personal del trabajador, así como la importancia industrial y comercial de la invención patentada, la que en defecto de acuerdo de partes será fijada por el juez competente previo a un informe del IEP, ¿verdad? En las circunstancias previstas en el inciso del primero de este artículo. Hasta ahí lo que les está diciendo es de que si ustedes inventaron algo, pero no era su obligación, pero lo inventaron, entonces su empleador pues podrá darles un pago, ¿verdad? Y este pago pues será un pago único y será en función de qué recursos utilizaron, o sea, qué reconocimiento les quiere dar su empleador. Entonces, y ustedes pueden tener un único reconocimiento, no es como que la gran cosa, pero algo es algo, ¿no? Ya, entonces ahí el juez es el que va a determinar cómo se van a repartir, ¿verdad? Habiendo examinado el informe para saber de qué se trata, ¿no? El empleado dice el inventor tendrá un derecho similar cuando la invención sea de importancia excepcional y exceda el objeto implícito o explícito del contrato de trabajo. El derecho a la remuneración prevista de este inciso es irrenunciable. Es decir, sí o sí, si ustedes descubren una cosa realmente extraordinaria, les tienen que dar una compensación económica. No es la gran cosa, la verdad, porque la otra persona va a disfrutar de los derechos de por vida y ustedes nada más un solo valor. No suena muy atractivo. A falta de estipulación contractual o de acuerdo entre las partes sobre el monte de dicha retribución, será fijada por el juez competente previo informe de la IEP. Dicha retribución tiene el carácter de irrenunciable, ¿no? Entonces, ya saben, inventan algo, pues tienen derecho a una indemnización de las cuales no pueden renunciar a ese derecho.
En caso que las invenciones hayan sido realizadas en curso u ocasiones de las actividades académicas de universidades, ahí podemos entrar nosotros, escuelas politécnicas o institutos superiores y tecnológicos o centros educativos, utilizando medios o bajo su dirección, la titularidad de la patente corresponderá a la universidad, escuela politécnica o instituto superior y tecnológico o centros educativos, salvo estipulación de lo contrario. Entonces, si nosotros aquí en el instituto nos ponemos e inventamos algo, ¿verdad? Eso que inventamos, pues no somos los autores, pero no nos pertenece, sino que eso le pertenece al instituto, porque el instituto es el que está dirigiendo y colocando los medios para lograr ese descubrimiento, ¿no? Algún día que realmente nos dediquemos pues, a crear algo. Quien haya dirigido la investigación tendrá el derecho a la retribución prevista en los incisos anteriores. Entonces, en las invenciones ocurridas bajo relación laboral, cuando el empleador sea una persona jurídica del sector público, este podrá ceder parte de los beneficios económicos de las innovaciones en beneficio de los empleados inventores para estimular su actividad de la investigación. Esto es por el sector público. Las entidades que reciban financiamiento del sector público para sus investigaciones deberán revertir parte de las regalías que reciben por la comercialización de tales investigaciones con el propósito de generar fondos continuos de investigación y estimular a los investigadores haciéndolos partícipes de los rendimientos de las innovaciones. Es decir, que en el sector público no es comercial, pero incluso aquí pues se contempla un incentivo, ¿verdad? Para seguir investigando, ¿no? Aunque no, conociendo el sector público, por lo menos aquí no debe ser mucho. Artículo 30. El inventor tendrá derecho a ser mencionado como tal en la patente y podrá igualmente oponerse a dicha mención. Entonces, yo soy el inventor, pues yo digo, quiero que aparezca mi nombre, y si yo realmente, no sé, inventé algo de lo que no me siento muy orgulloso, digo, ¿saben qué? No aparezca mi nombre. Artículo 132. La solicitud para obtener una patente de invención se presentará ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial y contendrá los requisitos establecidos en el reglamento. Entonces allí es donde ustedes pueden registrar una patente. A la solicitud se acompañará a título o nombre de la invención con la descripción de la misma, un resumen de ella o una o más reivindicaciones y los planos o dibujos que fuesen necesarios. Entonces, no se pone todo el material, pero se pone el material suficiente como para demostrar que eso existe. Cuando la invención se refiera a un material biológico que no pueda detallarse debidamente de la descripción, se deberá depositar dicha materia en una institución depositaria autorizada por la IEP. Es decir, si es algo biológico que tiene que ser analizado, entonces pues hay un canal para eso. El comprobante de pago de la tasa correspondiente, la copia de la solicitud de la patente presentada en el exterior en el caso que se reivindique prioridad y los demás requisitos que determina el reglamento, ¿no? Entonces no son tantos los requisitos. Artículo 134. La Dirección Nacional de Propiedad Industrial al momento de la recepción, salvo que no se hubiese acompañado los documentos referidos en los literales A y B del artículo anterior, certificará la fecha, ¿verdad? O sea, aquí tienen la obligación de certificar la fecha en que se hubiese presentado la solicitud y se le asignará un número de orden que deberá ser sucesivo y continuo. Si faltasen dichos documentos, no se admitirá el trámite ni se otorgará fecha de presentación. Entonces, a partir de aquí, cuando ustedes cumplen todos los requisitos, comienza a correr el tiempo donde se reconoce, ¿verdad?, su autoría de dicho invento. Entonces, por eso es importante que sean reconocidos todos los requisitos para que a partir de aquí la fecha sea una fecha temprana. Artículo 135 dice, la descripción deberá ser suficientemente clara y completa para permitir que una persona capacitada en la materia técnica correspondiente pueda ejecutar. Entonces, va a haber un experto que va a revisar la obra, entonces tenemos que dar todo el material correspondiente para que se pueda probar. Porque yo puedo registrar, miren, inventé la computadora cuántica, pero si no lo demuestro, pues puede ser simplemente una mentira mía. Artículo 136. La solicitud de la patente solo podrá comprender una invención o grupo de invenciones relacionadas entre sí.
de tal manera que conformen un único concepto inventivo, ¿no? Entonces, yo solo registro un invento a la vez, o de repente puedo registrar, por ejemplo, acabo de inventar el holograma físico. Entonces, en el holograma físico, pues yo inventé primero un proyector láser, inventé una materia inorgánica que responde a la luz. Entonces, todos esos pequeños inventos que forman parte de un gran invento, los puedo patentar así. Pero si mi invento son independientes, o sea, no están relacionados entre sí, entonces tengo que hacer una patente por cada invento, ¿no? No me puedo ahorrar y tratar de en una patente meter todo lo que corresponde. Artículo 139. Si se desistiere de la solicitud antes de su publicación, el expediente se mantendrá en reserva. Es decir, que si yo voy a publicar la patente o hago todo el trámite y después no quiero publicarla, ¿verdad? Como de todas maneras esta es una información reservada, porque quien tenga esta información podría robarme la patente, entonces, si no es publicada la patente queda con carácter de reservado, es decir, no queda expuesta al público. ¿No? Aunque en la práctica, quién sabe. Si el invento es bueno, yo dudo que quede oculto. Artículo 140 dice, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial examinará dentro de los 15 días hábiles siguientes a su presentación si la solicitud se ajusta a los aspectos formales indicados en este capítulo. Si del examen se determina que la solicitud no cumple los requisitos, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial lo hará saber mediante un plazo de 30 días contados desde la fecha de notificación. Dicho plazo será programable una sola vez y por un periodo igual, sin que se pierda su prioridad. Transcurrido dicho plazo, sin respuesta del solicitante, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial declarará abandonada la solicitud. Y entonces hay 30 días plazo o 60 días plazo si lo quieren alargar para cumplir con todos los requisitos que pide la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, ¿no? Y si no se cumple, si se deja ahí, pues se declara abandonada la solicitud y entonces eso queda archivado y ya no pasa nada. Artículo 141. Dice, un extracto de la solicitud se publicará en la Gaceta de la Propiedad Intelectual correspondiente al mes siguiente. Artículo 141. Un extracto de la solicitud se publicará en la Gaceta de la Propiedad Intelectual correspondiente al mes siguiente a aquel que se hubiese completado la solicitud, salvo que el solicitante pidiera que se difiera la publicación hasta por 18 meses. Mientras la publicación no se realice, el expediente será reservado y solo podrá ser examinado por terceros con el consentimiento del solicitante o cuando el solicitante hubiese iniciado las acciones judiciales administrativas contra terceros fundamentando en la solicitud, ¿no? Entonces, después de presentar la solicitud, el invento puede quedar expuesto, pero si ustedes no quieren exponerlo, tienen 18 meses de protección antes de ser expuesto. Esto va a quedar reservado a no ser que esté siendo examinado por expertos o que exista un juicio, ¿verdad?, por demandar la autoría de dicho invento, entonces ahí sí pueden ser solicitados por terceras personas. Artículo 142 dice, dentro del término de 30 días hábiles siguientes a la fecha de publicación, quien tenga legítimo interés podrá presentar por una sola vez oposiciones fundamentadas que puedan desvirtuar la patentabilidad o titularización de la invención. El término señalado en el inciso anterior podrá ser empleado por uno igual a petición de parte interesada en presentar la oposición si se manifestase que necesita examinar la descripción, reivindicaciones o los antecedentes de la solicitud. Quien presente una oposición sin fundamento responderá por daños y perjuicios que podrían ser demandados ante un juez competente, ¿no? Entonces, el artículo 152 habla de la posibilidad de que si alguien está presentando mi invento como suyo, yo puedo presentar una petición de oposición desvirtuando eso de allí. Obviamente voy a tener que presentar pruebas, ¿verdad? Y evidencias para demostrar eso allí.
Si lo hago, si hago eso de allí, o mejor dicho, si hago eso de allí simplemente por molestar, por entorpecer el proceso, puedo estar sujeto a daños y perjuicios que cause por que le cause a las otras personas por demorar su proceso, ¿no? Entonces, sería un tema delicado, solamente sería siempre y cuando yo realmente esté seguro de que ese invento es de mi autoría. Bien, artículo 143 dice, si dentro del plazo previsto en el artículo anterior se presentan oposiciones, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial notificará al peticionario para que dentro de 30 días hábiles contados a partir de la notificación, que podrá ser prorrogable por una sola vez en el mismo lapso, haga valer, si lo estima conveniente, sus argumentaciones presentando documentos o redacte nuevamente las reivindicaciones o la descripción de la invención, ¿no? Entonces, el que presenta la patente, ¿verdad? Si es acusado de que esa patente no es de él, tiene 30 días para, para poder desvirtuar y poder diferenciar su invento del que está siendo acusado. Bien, no sé si hasta allí alguno tiene alguna acotación con respecto a estos temas. De repente les ha pasado alguna anécdota, alguna curiosidad, algún comentario. No. Bien, entonces estamos en el tema de las patentes. Estamos viendo los temas legales con respecto a las patentes. Como ustedes se pueden dar cuenta, pues el reglamento está bien. Sí, hay las opciones para registrar, hay las opciones para reclamar, hay los plazos, hay las instituciones que van a revisar estos temas. Entonces, yo podría decir que esta ley en este tema está bien hecha. Bien, artículo 144. La Dirección Nacional de Propiedad Industrial efectuará obligatoriamente un examen sobre la patentabilidad de la invención dentro de los términos de los 60 días contados a partir del vencimiento de los plazos contenidos en los artículos 142 y 143 de esta ley. Para dicho examen podrá requerir el informe de expertos u organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos para que emitan una opinión sobre la novedad, nivel inventivo de aplicación industrial o de la invención. Es decir, como la Dirección Nacional de Propiedad Industrial no es experto, puede contratar expertos para que ellos puedan determinar si efectivamente eso es algo nuevo que vale la pena de patentar. Asimismo, cuando lo estime conveniente, podrá requerir informe de oficinas nacionales competentes de otros países, ¿verdad? Toda la información será puesta a conocimiento del solicitante para garantizar su derecho a ser escuchados en términos que establezca el reglamento. Es decir, no se hace algo por debajo de la mesa del que presenta la patentabilidad y va a estar en conocimiento de todo lo que sea. La Dirección Nacional de Propiedad Industrial podrá reconocer los resultados de tales exámenes como dictamen técnico para acreditar el cumplimiento de las condiciones de patentabilidad de la invención. Es decir, una vez superado todas las revisiones y que existe un informe a favor, entonces pues se va a considerar que eso efectivamente es una nueva invención. Los dictámenes técnicos emitidos por las oficinas competentes de países u organismos internacionales con los cuales la IEPI haya suscrito convenios de cooperación y asistencia técnica serán admitidos por la Dirección Nacional de Propiedad Industrial a los efectos de conceder la patente, ¿no? Entonces, los convenios aquí son importantes para el reconocimiento de patentes. Bien, artículo 145 dice, si el examen definitivo fuese favorable, se otorgará el título de concesión de la patente, o sea, después de todo este trámite. Si fuese parcialmente desfavorable, se otorgará la patente solamente para las reivindicaciones aceptadas mediante resolución debidamente motivada. Si fuese desfavorable, se denegarán también mediante resolución motivada. Es decir, puede ser todo aprobado, parte aprobado o totalmente denegado, ¿verdad? Entonces, esas son las tres posibilidades. Artículo 46. La patente tendrá un plazo de duración de 20 años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud. Entonces, por 20 años, pues yo soy dueño de esa patente y por lo tanto nadie más va a poder hacer eso
sin mi consentimiento o sin mi participación, nadie más podrá comercializar esa patente porque son 20 años y el gobierno me protege. Artículo 49. La patente confiere a su titular el derecho de explotación en forma exclusiva la invención e impedir que terceras personas realicen sin con su consentimiento los siguientes actos, ¿no? Entonces, una vez que he sido patentado, tengo derecho a proteger y tengo derecho a hacerme rico con lo que haya inventado, ¿verdad? Y las terceras personas no pueden utilizar mi invención, ¿no? Entonces, si alguien quiere fabricar mi producto patentado, tiene que pedirme permiso o tengo que darle una licencia. Si alguien ofrece o quiere vender mi producto o quiere importarlo o almacenarlo, ¿verdad? Para alguno de estos fines tiene que pedirme permiso. Emplear el procedimiento patentado, tiene que pedirme permiso. Ejecutar cualquiera de los actos indicados en los literales A o B respecto a un producto obtenido directamente mediante el proceso patentado, permiso. Entregar u ofrecer medios para poner en práctica la invención patentada, permiso. Cualquier otro acto hecho que tienda a poner a disposición del público todo o parte de la invención patentado o sus efectos, tienen que pedirme permiso. Es decir, una vez que patento, pues todo me favorece. Artículo 150 dice, el titular de la patente no podrá ejercer su derecho prescrito en el artículo anterior en cualquiera de los siguientes casos. O sea, hay excepciones. Cuando el uso tenga lugar en un ámbito privado o a escala no comercial. Es decir, si alguien utiliza mi invento en su casa, ¿verdad? No sé, para divertirse, entonces yo ahí no puedo decirle, oye, no utilices mi invento en tu casa. Cuando se tenga uso con fines no lucrativos a nivel exclusivamente experimental, académico o científico, por ejemplo, cogen mi invento y lo están investigando en una universidad para alguna cosa, ahí yo no puedo decir, hey, no uses mi invento, págame licencia. Cuando se trata de la importación del producto patentado que hubiese sido puesto en el comercio en cualquier país con el consentimiento del titular con, con una licenciatura, cualquier otra persona autorizada para ello. Por ejemplo, si yo patento mi invento, alguien me pide una licencia para fabricar un producto en otro país, entonces fabrica el producto de otro país y una persona lo compra en otro país y lo trae acá y lo usa, ya pagó su derecho de uso en el otro país. Entonces yo no puedo decirle, oye, págame de nuevo la licencia porque ese producto es mío y en este país no ha pagado, ¿no? Entonces, ya ganó su derecho en otro país. Ya, pasamos entonces a cómo se anulan las patentes o el capítulo que tiene que ver con la nulidad de las patentes. Artículo 151 dice, a través del recurso de revisión, el Comité de Propiedad Intelectual del IEPI, de oficio o a petición de parte, podrá declarar la nutilidad de registros de la patente en los siguientes casos, ¿no? Entonces, lo puede hacer de oficio, es decir, que están ahí revisando las patentes, o puede que alguien diga, oiga, esa patente no vale, y entonces ellos toman acción, ¿no? Primero, si el objeto de la patente no constituye una invención conforme al presente capítulo, es decir, después se dan cuenta que no era una invención, entonces, oh, lo siento, esta patente no vale. Si la patente se concedió para una invención no patentable, o sea, se concedió una patente de algo que no debería ser patentado, entonces también se anula. Si se concedió a favor de quien no es el inventor, o sea, alguien la presentó y no el inventor, entonces se anula. Si un tercero de buena fe, antes de la fecha de presentación de la solicitud para la concesión de la patente o de la prioridad reivindicada, se hallaba en el país fabricando el producto o utilizando el procedimiento para fines comerciales o hubiese realizado preparativos serios para llevar a cabo la fabricación o uso con tales fines, ¿no? Entonces, lo que quiere decir es que si yo patenté esto, pero mientras patentaba, alguien ya invirtió dinero para explotar la patente, entonces allí la patente pues no se aplica, ¿no? Porque ya hubo alguien que ya hizo un trabajo con respecto a esa patente. Entonces, no se podría, no podría ser válida la patente. Si se hubiese concedido la patente con cualquier otra violación de la ley sustancialmente haya inducido a su consecución o se hubiese obtenido en base a información o descripción errónea o falsa, ¿no? Entonces, si cuando se hizo el procedimiento, algo del procedimiento no fue correcto, no fue legal, ¿verdad? Entonces la patente no sería válida.
Artículo 152 dice, el juez competente podrá declarar la nulidad de la patente que se hallare en cualquiera de los casos previstos en el artículo anterior, en virtud de la demanda presentada luego de transcurrido el plazo establecido en la ley para el ejercicio del recurso de revisión y antes de que se hayan transcurrido 10 años de la fecha de la concesión de la patente, salvo que con anterioridad se hubiese planteado el recurso de revisión y esto hubiese sido definitivamente negado, ¿no? Entonces, una patente puede ser anulada, eh, digamos que aquí dice que transcurrido 10 años, ¿verdad? O esto no se aplica salvo que ya se hubiese aplicado este recurso y que se hubiese negado definitivamente. Y entonces las patentes sí se pueden anular incluso 10 años después. Entramos entonces a otro tema que es la caducidad de la patente. Bien, artículo 153 dice, para mantener vigente la patente o en el caso de la solicitud de la patente en trámite, deberán pagarse las tasas establecidas de conformidad con la ley. Antes de declarar la caducidad de la patente, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial concederá un plazo de 6 meses a fin de que el interesado cumpla con el pago de las tasas a las que se hace referencia en el inciso anterior. Es decir, yo tengo que pagar las tasas para que la patente siga vigente. En el caso de que no pague las tasas, tengo hasta 6 meses y si no las pago, pues la patente queda libre y otra persona podría patentarlo y si la patenta, pues ya ahí ya yo me quedo fuera. Artículo 154 dice, previa declaratoria del presidente de la República acerca de la existencia de las razones de interés público, de emergencia o de seguridad nacional, y solo mientras estas razones permanezcan en el Estado, podrá someter la patente a la licencia obligatoria en cualquier momento y en tal caso la Dirección Nacional de Propiedad Industrial podrá otorgar licencias que se solicitan sin perjuicio de los derechos del titular de la patente a ser remunerado conforme lo dispone esta sección. El titular de la patente será notificado de forma previa a la concesión de la licencia a fin de que él pueda hacer valer sus derechos. Entonces, digamos que yo invento la cura para el virus, ¿verdad? Y yo lo patento y yo digo, yo soy el dueño de eso ahí, yo me quiero hacer millonario porque voy a venderle la vacuna a todo el mundo. Pero el gobierno viene y dice, oh, esto es una emergencia nacional. Entonces, autorizo a acoger este producto que sirve para esta emergencia, ¿verdad? Y voy a sacar una licencia para que ese producto se pueda utilizar en esta emergencia. Entonces, yo, como ven en la patente, no puedo decir, mi licencia, nada, porque ya me estoy metiendo con el gobierno, me estoy metiendo con la ley. Y el gobierno tiene esa potestad de hacer uso de mi patente. Ya. Sin embargo, esta patente es mientras dure la emergencia, ¿verdad? Y de todas maneras, pues aquí habla de que yo como titular puedo ser remunerado por el uso de mi patente. La decisión de concesión de licencia obligatoria establecerá el alcance o extensión de la misma, especificando en particular el periodo por el cual se concede, el objeto de la licencia y el monto y las condiciones de pagos de las regalías, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 156 de esta ley. La concesión de la licencia obligatoria por razones de interés público no menoscaba el derecho del titular de la patente a seguir explotándola. Entonces, si el gobierno me coge la cura para el virus y saca una licencia y ellos la fabrican y la venden, ¿verdad? Yo de todas maneras por acá puedo seguir vendiendo mi vacuna a otros sectores donde el gobierno no llega o a otros países porque yo tengo el derecho de seguir explotando mi patente, ¿no? Bien, artículo 156. El otorgamiento de licencias obligatorias estará en todo caso sujeto a lo siguiente. A. El potencial licenciatariado, no sé si lo pronuncie bien, si está bien escrito, pero dice, pero es una ley, así que debe estar bien escrito. El potencial licenciatariado deberá probar que ha intentado obtener la autorización del titular de los derechos en términos y condiciones comerciales razonables
y que estos intentos no han sido contestados o han sido negados dentro de un plazo no inferior a 6 meses contados a partir de la solicitud formal en que se hubiesen incluido tales términos o condiciones en la forma suficiente para permitir al titular de la patente formarte un criterio, ¿no? Entonces, antes de sacarme las licencias obligatorias, tienen que habermelas pedido y tenemos que haber tratado de llegar a un acuerdo. Y entonces yo puedo decir, a mí no me interesa dar licencias gratis o a mí no me interesa que se utilice mi fórmula. Entonces, si yo me negué de esa manera, ¿verdad? Y ya ha habido un periodo de 6 meses, entonces ahí puede aparecer la licencia obligatoria. No sé si alguno de ustedes tenga alguna inquietud allí hasta el momento. ¿Se puede tener una patente sin tener RUC? Sí, porque usted registra su patente como una persona natural. Entonces, no, usted registra una patente como empresa cuando la empresa tiene su departamento de investigación, tiene sus empleados y sus empleados descubren. Entonces, como ese descubrimiento le pertenece a la persona jurídica, que es la empresa, usted registra la patente como empresa. Pero si usted está en el garaje de su casa y en el garaje de su casa usted hace un descubrimiento, usted puede patentar. No, de hecho, hay muchas personas que patentan muchas cosas y como no tienen los recursos para hacerlo, simplemente lo patentan, pagan la patente y luego viene alguien y dice, ve, este descubrimiento está muy bueno y para poderlo en producción, o sea, gente que tiene el capital para poder echar en marcha su invento, ¿verdad? Tiene que pagarle licencia a usted. Por eso es que hay muchas personas que nunca hacen el experimento, o sea, no lo producen, no lo crean, pero sí tienen los planos y los diseños y los patentan de tal manera que si alguien los quiere usar, entonces tienen que pagarle la licencia. Eso es lo que se hace cuando no existen los recursos. ¿Tienen alguna otra inquietud? ¿Preguntas, inquietudes, dudas? Ya, entonces nos vamos a quedar por ahí porque ya estamos en la hora, ¿verdad? Entonces yo voy a copiar su asistencia y no se olviden de hacer las actividades del aula virtual. Yo copio aquí su asistencia y si ustedes gustan ya pueden desconectarse. De mi parte, muchas gracias por su atención y procedo a desconectarme también porque ya copié su asistencia, ¿no? Y gracias, Nos Jorge. vemos. Muchas gracias, que tengan buen fin de semana.